Buenos días a todos. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este Quantum Day del mes de julio, aquí con Silver Quality Consulting. Realmente estamos súper emocionados porque tenemos una invitada de lujo, como siempre. Hoy nos acompaña como speaker nuestra querida Claudia Sendejas Morales desde México. Ella es Qiskit Advocate de IBM Quantum y también pues es Q-Course Coordinator en Q-World. Además de esto, pues ella se dedica mucho a todo lo que tiene que ver con investigación en computación cuántica. Ella nos va a contar muchísimas cosas más en cuanto a Machine Learning, algoritmos y simulaciones. ¿Y quién mejor que ella para hablarnos hoy de todo lo que tiene que ver con la simulación de circuitos cuánticos en computadoras clásicas? Un tema bastante interesante que nos mueve hoy. Y realmente es un privilegio para mí contar con Claudia. Ella es una persona que siempre ha estado colaborando con Silver Quality Consulting. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Y pues hoy me siento muy privilegiada de estar con ustedes como moderadora. Mi nombre es Wendy Plata Alarcón, soy founder y CEO de Silver Quality Consulting, una consultora que está ubicada en Ecuador, pero nosotros manejamos consultorías a nivel global y estamos muy contentos de realmente abrir estos espacios que son los Silver Quality Consulting Quantum Days, que son espacios en los cuales nosotros trabajamos básicamente con speakers internacionales y también hacemos tanto conversatorios como eventos educativos para precisamente difundir lo que tiene que ver con la con la computación cuántica. Entonces estamos muy contentos de tenerlos a nosotros. Queremos saber desde qué país se están conectando. Sean todos bienvenidos. Por favor, que nos compartan en el chat desde qué país se están conectando. Y aparte de esto, también contarles que este evento está siendo grabado y por lo tanto ustedes también quienes vayan a ver el replay son bienvenidos de contactarnos. Vamos a ver entonces de qué país se están conectando. Desde Madrid, España, mucho gusto, gracias por conectarse a esta hora. Ya es, básicamente es la tarde, ya casi tarde noche, así que gracias por estar conectándose con cada uno de nosotros. Y así, bueno, también tenemos personas de Ecuador y de México y damos gracias por su participación. Sin más preámbulos, le voy a dar paso a nuestra invitada especial, nuestro speaker, Claudia Sendejas Morales, y luego de esto, pues vamos a tener un set de preguntas, una ronda de preguntas, donde vamos a compartir las preguntas en el chat y vamos a discutir sobre ellas con nuestra speaker. Así que adelante, Claudia. Muchas gracias, Wendy. Voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la invitación y por permitirme participar en estos Quantum Days. Y pues bueno, bienvenidos a todos. Como ya mencionó, vamos a hablar de los circuitos cuánticos y cómo los podemos simular en computadoras clásicas. Y bueno, y por qué queremos hacer eso, ¿no? Y también vamos a ver ejemplos prácticos con algunos frameworks. Entonces, bueno. Eh, la computación cuántica utiliza qubits en lugar de bits. A diferencia de los bits clásicos, que pueden ser solamente 0 o 1, cualquiera de los dos, pero solamente uno a la vez, los qubits pueden estar en superposición, es decir, pueden tener pueden estar en más de un estado a la vez. Como está aquí, puede ser tanto 0 como 1 y una proporción de cada uno de estos. Solemos representándolo usándolo, dibujando una esfera que se llama la esfera de Bloch. Entonces, de esta manera, la computación, este tipo de computación utiliza elementos de la física cuántica
que nos dan nuevos mecanismos para realizar cálculos, como mencionaba la superposición, en la que podemos tener un estado con cierta probabilidad de ser cero y el resto de la probabilidad de ser uno. Por ejemplo, en este ejemplo que está aquí escrito, la probabilidad de ser cero es la mitad, o sea, un medio, y la probabilidad de que sea uno es un medio también. Entonces, particularmente en la esfera de Bloch, sería el estado que está aquí, que estoy señalando. Eso quiere decir que está a la mitad del camino de ser cero y a la mitad del camino de ser uno. Y cualquier otra posición sobre la esfera de Bloch va a ser un estado en superposición. Por otro lado, también tenemos la interferencia, que es un comportamiento asociado a las ondas como partículas, en las que sus funciones de onda de probabilidad pueden sumar para reforzar un estado, como se ve en este ejemplo, o pueden cancelar la información de las ondas, dependiendo de cómo venga esa onda uno y la onda 2 que estamos sumando, es que vamos a obtener ese reforzamiento o esa construcción, esa interferencia constructiva, o lo contrario, la interferencia destructiva. Por ejemplo, en el estado que está aquí, podemos ver que a la parte del cero le estamos sumando un cachito con esta probabilidad expresada con la exponencial y al uno le estamos restando un cachito. Entonces, esa interferencia puede ocurrir en todo el espectro, puede ser total o puede ser parcial. Por otro lado, tenemos el entrelazamiento. Lo que significa es que el estado de un qubit va a depender instantáneamente del estado de otro qubit. Es decir, existe una correlación entre los qubits y esta puede ser observada sin importar la distancia física que haya entre estos qubits. Un ejemplo muy clásico de representarlo es con este estado que se llama estado de Bell. Y bueno, hay otros, ¿no? Pero este solamente es un ejemplo. Entonces, lograr estos estados es posible utilizando compuertas cuánticas, que son las que nos ayudan a manipular los qubits, y esto a su vez es la creación, es lo que nos va a ayudar a crear circuitos cuánticos. Pero bueno, hagamos un repaso rapidísimo de cómo ha sucedido esto. La idea en sí de la computación cuántica se remonta a la década de los 1980, cuando Richard Feynman y David Deutsch propusieron que se podía hacer este tipo de computación, principalmente porque se dieron cuenta que la computación que existía hasta ese momento no era suficiente para simular los sistemas que son naturalmente cuánticos, ¿no? Como simular, por ejemplo, una molécula. Entonces, lo que hacen es que toman conceptos que se han venido desarrollando desde inicios del siglo pasado, que son los que se han encargado de definir como tal la mecánica cuántica, ¿no? Luego, en los 1990, se da un auge en el desarrollo de algoritmos cuánticos y esto comienza a definir la utilidad de esta nueva forma de computación. Luego, a principios de este siglo actual, o sea, en los 2000, da inicio esta carrera de las implementaciones físicas de las computadoras. Es decir, empiezan diferentes empresas a buscar maneras de crear los qubits, de implementarlos. Hoy día hemos pasado de esos conceptos teóricos a tener computadoras cuánticas ya funcionando, construidas por empresas como IBM o Google o entre otras. Entonces, nos referimos a estas computadoras cuánticas que ya existen gracias a las empresas como hardware cuántico. Este hardware es el conjunto de componentes físicos utilizados para manipular estados cuánticos con el propósito de realizar cálculos, justo como lo hacemos con la computadora clásica. Y bueno, con componentes nos referimos a los qubits, las compuertas cuánticas, que son las que nos ayudan a formar los circuitos cuánticos. Y bueno, también nos interesa medir ese estado final de la manipulación de los qubits. Muchas implementaciones de qubits requieren un sistema de enfriamiento, pues solo funcionan a estas temperaturas muy bajas. Entonces, para poder hacer todo este control,
también son necesarios elementos electrónicos que nos van a permitir enviar y leer señales para lograr esta manipulación. Entonces es un conjunto de los elementos cuánticos con los elementos ya conocidos electrónicos. Entonces, por ejemplo, si buscan una computadora cuántica en su buscador favorito, una de las primeras imágenes que les va a salir va a ser algo similar a esta que está aquí, en donde aquí se pueden observar los niveles, los cuales conforme van hacia abajo van enfriando. Y la parte más fría es la de hasta abajo, y también acá hasta abajo están los qubits como tal, que ya están funcionando, todo gracias a la temperatura muy baja. Y bueno, particularmente esta foto es de una computadora cuántica que funciona con qubits superconductores. Entonces, existen varias maneras en las que se han investigado cómo implementar este hardware cuántico. Es decir, en las que se ha buscado crear los qubits que sean manipulables para lograr hacer cálculos. Por ejemplo, como ya mencioné, los qubits superconductores, esos los usa principalmente IBM, que es una de las empresas más sonadas en este campo. También los usa Google o D-Wave. También está otra forma de implementación, son las trampas de iones. Estas los usa IonQ o Quantinuum. También tenemos a los sistemas de fotones, que fueron los elegidos por Xanadu y PsiQuantum. Y bueno, tenemos otro tipo, por ejemplo, son los que están implementados con resonancia magnética nuclear. Estos son elegidos, por ejemplo, por la empresa SpinQ. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de tipos de implementaciones y empresas que están apostando por cada una de las tecnologías. Aquí es importante mencionar que la lista no es exhaustiva, pero busco ejemplificar lo que se está haciendo actualmente. Y bueno, algunas de estas empresas y organizaciones ofrecen acceso a computadoras cuánticas reales a través de la nube, lo que permite a investigadores, desarrolladores e incluso entusiastas que solamente quieren entender cómo va esto, nos permiten experimentar con la tecnología cuántica sin la necesidad de tener el hardware como tal físicamente hacia nuestro lado, ¿no? Y bueno, parte del trabajo que hacen es desarrollar los frameworks que permiten manipular ese hardware cuántico y a su vez también nos permiten hacer las simulaciones de manera local, ¿no? Entonces, cuando digo local es que vamos a usar nuestra computadora de todos los días y en ese sentido, pues va a tener que ser una computadora clásica. Estos solo son unos ejemplos, insisto, no es exhaustivo tampoco, pero es de lo que más ha sonado, ¿no? Y bueno, si existe el hardware cuántico, ¿por qué queremos hacer simulación en computadoras clásicas, no? Esa sería la pregunta. Y bueno, aunque las computadoras cuánticas están avanzando rápidamente, todavía enfrentan muchísimas limitaciones. Por ejemplo, la de coherencia, que es en donde el estado del qubit, conforme pasa el tiempo, se va perdiendo. Simple y sencillamente no lo podemos mantener por demasiado tiempo. También tienen otra limitante, que es que tienen que operar bajo temperaturas extremadamente bajas, lo cual lograr esas temperaturas pues requiere mucha energía y eso requiere mucho costo para poderlas hacer funcionar. Y bueno, y en general también tenemos el ruido causado por múltiples factores externos. Entonces, todo esto provoca que las computadoras, que el hardware cuántico real sea muy costoso. Aunque nos lo ponen a nuestra disposición, en realidad existen muy pocas computadoras cuánticas per cápita. Entonces debemos compartirlas y eso implica que el tiempo de uso por persona sea limitado, ¿no? Existen servicios en la nube gratuitos como el de IBM Quantum, este, pero no contamos con todo el tiempo que quisiéramos para poder ejecutar nuestros circuitos cuánticos ahí. Hasta el año pasado era posible usar este hardware de IBM de manera ilimitada. Solo la restricción, entre comillas, era que teníamos que formarnos en filas enormes porque nos formábamos con todas las personas del mundo
y esperar a que nos tocara para que el circuito se pudiera ejecutar. Sin embargo, dada la demanda que empezó a crecer, lo que hizo IBM fue limitar este tiempo. Entonces ahora solamente tenemos 10 minutos de ejecución al mes y créanme, se va rapidillo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es ser muy conscientes de este tiempo y usar sabiamente este, lo que nos dan, ¿no? De manera gratis. Y también, bueno, incluso si puedes costear el uso privado de las computadoras, porque por supuesto que te venden ese uso exclusivo, de todas maneras, pues está costando y entonces tenemos que ser muy conscientes de qué circuitos vamos a mandar a ejecutar en la computadora real. Entonces, el paso antes de todo eso es hacer las ejecuciones simuladas en una computadora clásica y ya que sientas que el circuito está bien o que funciona o que va a hacer lo que tú quieres que haga, entonces ya vale la pena mandarlo a una computadora cuántica real, porque ya tiene cierta validación, ¿no? Ya lo estuviste realizando. Entonces, bueno, a- aunque las computadoras cuánticas funcionan de manera muy diferente a las clásicas, por supuesto que es posible simular sus comportamientos, este, mediante el uso de modelos matemáticos. Específicamente para toda esta teoría utilizamos álgebra lineal. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros representamos los estados cuánticos como vectores, como está aquí, por ejemplo, los estados cuánticos básicos, que sería 0 y 1, son estos vectores. Las compuertas cuánticas son representadas como matrices, y entonces lo que nosotros vamos a lograr cuando multiplicamos las matrices por los vectores es que vamos a estar simulando la evolución del sistema cuántico. Por ejemplo, en el circuito que está aquí, tiene 4 qubits, le aplicamos diferentes compuertas cuánticas, cada uno de los cuadritos y las líneas azules, que esas compuertas implica que que estamos haciendo exactamente eso, tomando el vector que representa el estado, en este caso el estado de 4 qubits sería un vector de 2 a la 4 elementos, y le vamos multiplicando esas matrices que representan las compuertas y de esa manera vamos modificando el estado cuántico. De modo que al final vamos a tener un vector estado que representa el estado final evolucionado. Entonces, de este modo, la simulación más básica va a consistir en realizar esas multiplicaciones matriciales. Sin embargo, la manera en la que podemos lograr una simulación más apegada a lo que estaría siendo una computadora cuántica real, la podemos lograr con los frameworks especializados. Y bueno, aquí vamos a mencionar el hecho de que realizar todas estas multiplicaciones va a requerir mucha memoria y poder de cómputo. Sin embargo, aún así podemos estudiar y desarrollar algoritmos cuánticos sin la necesidad inmediata del acceso al hardware real. Em, entonces, una de las principales limitaciones de la simulación cuántica en computadoras clásicas es la escalabilidad. Simular circuitos cuánticos requiere enormes cantidades de memoria RAM. Cada qubit adicional, o sea, hay que verlo así, cada qubit adicional duplica la cantidad de memoria necesaria para la simulación. Entonces, por poner números aproximados, simular 30 qubits puede requerir unos 16 gigas de RAM, pero para simular 40 qubits ya necesitaríamos aproximadamente 16 terabytes. Este incremento exponencial hace que las simulaciones sean cada vez más difíciles a medida que aumenta el número de qubits. Entonces, pues sí, esta escalabilidad es uno de los mayores desafíos para la simulación cuántica en el hardware clásico. Por ejemplo, en esta gráfica es algo vieja, pero nos sirve para ilustrar. Tenemos
el tiempo y el uso de memoria que le tomaría a una computadora clásica. Ojo, la computadora clásica que consideran aquí es con 1 millón de núcleos. Entonces estamos hablando de una supercomputadora, que sí existen. Y bueno, simular un sistema cuántico a medida que crece el número de qubits que se ve aquí en el eje de abajo. Entonces, bueno, lo que podemos ver aquí es que más allá de cierto punto, que ya viene siendo la zona como en rojo, es que se llega a esa ventaja cuántica. Entonces, se dice que las computadoras cuánticas pueden resolver problemas que las computadoras clásicas les tomaría una cantidad de tiempo, pues digamos, poco práctica. O sea, estamos hablando de miles de años. Por ejemplo, aquí el límite que está aquí marcado son 10.000 años. O sea, ya no es viable, ¿no? Ya no, ya la humanidad no puede esperar a que acabe la computadora clásica a que termine el cálculo. Entonces, bueno, también aquí podemos ver, por ejemplo, el consumo. O sea, además del tiempo que me voy a tardar y de la RAM que voy a necesitar, ¿cuánta energía voy a necesitar para poder alcanzar esos cálculos, ¿no? Aquí en la parte de arriba se ve la cantidad de RAM. Vamos a notar que es una escala logarítmica, entonces cada sección aumenta por 1000. Y bueno, nada más para mencionar, esta gráfica fue generada en 2018 y en aquel entonces le llamaban régimen de supremacía, pero el término ya no es usado actualmente, por eso lo que se usa ahora es ventaja cuántica. Y bueno, aquí en este eje vemos el número de ciclos y se refiere a los pasos computacionales que debe realizar una computadora clásica para completar una tarea específica. Entonces, en la zona azul tenemos lo que cae dentro de lo considerado como que se puede simular clásicamente. Pero claro, como ya les había mencionado, estamos hablando de una supercomputadora, porque para esta zona de por acá estamos hablando de que se necesita una cantidad exorbitante de memoria RAM. Entonces, las computadoras comunes, o como mi laptop, la que la mayoría tenemos, estamos hablando de que podemos estar en esta región más o menos, con todavía, no sé, 32 gigas, quizá, si ya está muy padre su computadora, podremos simular más o menos estas cantidades de qubits con cierta complejidad de procesamiento, ¿no? Números de ciclos, como está aquí. Entonces, bueno, esto es a lo que nos estamos enfrentando. Sí, nosotros, entusiastas de la computación cuántica o investigadores con nuestros recursos personales, si quieren, podemos simular, pero en una región muy acotada. Si tenemos acceso a una supercomputadora, podemos extender la simulación. Pero pues el punto es que no vamos a poder pasar este cierto límite, porque pues va a llegar a ese punto en donde en realidad lo que vamos a querer hacer es que la computadora cuántica alcance esa ventaja cuántica, que es la parte roja, y entonces poder aprovecharlo. Pero mientras, pues bueno, nos vamos a quedar aquí y vamos a simular para aprender a hacer computación cuántica, para asegurarnos de que nuestros circuitos y algoritmos cuánticos estén funcionando como queremos. Y entonces ya después del siguiente paso ya es usar el hardware cuántico real que nos prestan algunas empresas, ¿no? Y pues bueno, vamos a ver unos ejemplos en tres de las librerías principales para hacer computación cuántica. Vamos a usar Qiskit, Cirq y PennyLane. Vamos a checar este Jupyter Notebook, el cual pueden acceder usando este enlace o este código QR. Y pues me paso el notebook. Ah, ahí estamos. Ok. Entonces, bueno, Qiskit es el framework que desarrolló IBM Quantum o está desarrollando.
y nos permite crear programas de computación cuántica. Este framework nos va a dejar hacer las simulaciones en computadoras clásicas, que es lo que vamos a hacer ahorita, y también nos permite acceder al hardware cuántico que está disponible a través de la nube. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo sencillo en el que vamos a aplicar la compuerta Hadamard y luego la compuerta Zenot, y esto nos va a generar un estado de Bell. Entonces, lo primero es instalar Qiskit. La recomendación es instalarlo con esta especificación de visualization, porque eso nos instala cosas como la visualización en látex o matplotlib si es que hace falta en el ambiente y demás. Y bueno, algo que se hizo muy famoso para simular circuitos de manera clásica es Qiskit-Aer. Al inicio, Qiskit-Aer era parte de Qiskit, o sea, estaba mantenido por IBM Quantum. Hoy por hoy ya no, ya no lo mantiene IBM, pero sigue siendo un proyecto importante y relevante. Entonces, por eso lo vamos a utilizar, pero se tiene que instalar por separado, digamos, de manera independiente. Y bueno, ya que está instalado, crear un circuito es relativamente sencillo. Tenemos el objeto Quantum Circuit, que es el que nos ayuda a generar este circuito cuántico. Le especificamos cuántos qubits. Aplicamos la compuerta H, como mencioné, al qubit 0. Este valor de aquí es el índice del qubit al que le queremos aplicar la compuerta Hadamard. Aquí hay que recordar que en Python los índices los empezamos a contar desde 0. Y luego CX, que es la compuerta control X o CNOT, le especificamos quién va a ser el control, que va a ser el qubit 0, y quién va a ser el objetivo, que va a ser el qubit 1. Y luego vamos a hacer un par de pasos especiales, digamos. Primero este copy para poder tener un circuito hasta este punto. Si se dan cuenta aquí nada más apliqué H, CX, y en este punto estoy haciendo una copia y lo guardo en otra variable que se llama QC2. Después le estoy diciendo punto save state vector. Y aquí me lo marca, ¿no? A la hora de que yo mando dibujar el circuito. Y finalmente le hago una medición a todos los qubits, perdón. Y lo que hace es que justamente me agrega esta instrucción especial que se llama measurement a cada uno de los qubits. En este caso solo son 2, a esos 2 me los agrega. Y bueno, en el circuito también vemos esta línea de acá, que lo que me está diciendo es que me está reservando también el espacio para guardar el resultado de la medición. Entonces, estos de aquí van a ser bits clásicos, perdón, pero solamente para guardar el resultado de la medición. Entonces, ahora sí, simularlo, ¿qué significa? Bueno, lo más directo es utilizar este Air Simulator. Lo creamos y lo único que hay que hacer es ejecutar como tal punto run. Indicamos el circuito y la cantidad de veces que queremos que se ejecute el circuito. Si yo ejecuto el circuito una sola vez, al final yo voy a tener un solo colapso, digamos. Pero yo lo voy a ejecutar varias veces, en este caso 1024 veces, para poder sacar una estadística de cuántas veces me está colapsando en un estado y cuántas veces en el otro estado. Y una vez que ya esté ejecutado, yo le puedo decir, bueno, ahora dame los conteos de esas 1024 veces que lo ejecutaste, dime cuántas veces obtuviste cada estado. Y eso es lo que estoy obteniendo aquí. Aquí me está diciendo que estoy obteniendo el estado 00, 505 veces, y el estado 11, 519. Como podemos ver, no es exactamente la mitad. Si yo lo estuviera haciendo esto puramente matemático, es decir, multiplicando vectores por matrices, aquí estaría obteniendo exactamente la mitad de 1024, que sería 512, y aquí 512 también. Pero como lo estoy simulando con Air Simulator,
pues entonces estoy obteniendo un comportamiento muy similar a como estaría ocurriendo si lo ejecutara en hardware cuántico. Entonces, bueno, ese ya simulamos y lo hice todo en la computadora clásica, porque yo no estoy haciendo nada para conectarme a una computadora cuántica real, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, justo como les decía, si yo hago la multiplicación de vectores y matrices, yo voy a obtener un estado al final. En este punto, después de aplicar las compuertas y estar multiplicando el vector inicial por la compuerta H y luego la compuerta CNOT, yo voy a obtener un vector estado final, que va a ser este de aquí. Aquí me está diciendo que voy a obtener el estado 00, una proporción del estado 00 y una proporción del estado 11. No sé si se vea bien. Y otra cosa que puedo obtener es la matriz unitaria. Esta matriz unitaria está representando al circuito cuántico como tal. Entonces, esa matriz es el resultado de multiplicar esta matriz H, producto tensor con la identidad, que no está dibujado aquí, pero es como si estuviera, multiplicado por la matriz que representa al CNOT. Entonces, el resultado de hacer esa multiplicación es esta matriz de aquí. Entonces, eso da ventaja que me da Qiskit, por ejemplo, ¿no? Que yo le digo, bueno, dame el vector de estado y ya me lo da, porque internamente lo tuve que calcular para hacer la simulación. Y por otro lado le digo, dame la unitaria, que se refiere a la matriz unitaria, y entonces me da esta matriz que representa a las compuertas que componen al circuito cuántico, y es esta. Entonces, yo no lo tuve que hacer a mano. Lo puedo hacer a mano porque no es tan grande, ¿no? Los vectores y las matrices no son tan grandes. Pero, pero Qiskit ya me lo está dando, ¿no? Me está proporcionando esta información, que es lo que tuve que utilizar para generar la simulación. Y bueno, por otro lado, estoy pintando la información de los conteos, que es tal cual esta que dibujé en el histograma, ¿no? 505 y 519. Pero bueno, aquí vamos a recordar que el estado 00 es el producto tensorial del estado 0 de un qubit, producto tensor, estado 0 del otro qubit, y el resultado es este vector de 4 elementos. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Entonces, lo que quiero recalcar es que el resultado que me dio Qiskit aquí equivale a este vector de estado, en donde yo tengo este 1 aquí en el que corresponde al 00 y tengo el 1 aquí que corresponde al 1, 1. Y otra cosa que quiero mencionar es que este raíz de 2 entre 2 es equivalente a 1 entre raíz de 2 y también es equivalente a 0.7071. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente encontramos los estados escritos de esta manera, con el 1 entre raíz de 2. Aquí Qiskit lo está mostrando con un equivalente. Entonces nada más no hay que olvidar que es eso, es el mismo número. Y en otras ocasiones nos los van a pintar como el número decimal. Entonces hay que acordarnos que el punto 7 va a ser igual a 1 entre raíz de 2. Y bueno, por otro lado, esta matriz unitaria que tenemos acá también la podemos escribir de esta manera. Aquí lo que quiero que nos fijemos ahorita es en dónde están colocados los unos y estos dos de acá son -1. Y quedamos que esta es la matriz que representa el circuito cuántico, ¿no? Y bueno, este ejemplo es realmente sencillo, como les mencionaba, podríamos hacerlo a mano, podríamos hacerlo con NumPy, podríamos hacerlo directamente con listas, o sea, sin ningún tipo de framework, y sería fácil y rápido de realizar estas multiplicaciones de matrices y vectores. Pero se empieza a complicar conforme le aumentamos qubits. Simplemente este ejemplo de 3 qubits y 3 compuertas cuánticas. Aquí está el circuito. El circuito va a tener 3 qubits. Esta compuerta una rotación en X por pi cuartos, una rotación en Y por 3 pi quintos y una H. Ni siquiera tenemos
compuertas de más de un qubit, si no todas son compuertas de un solo qubit. Entonces, al momento de simularlo y pedirle la matriz unitaria, pues no las da. Es esta matriz más fea, ¿no? De expresar, de escribir. Si le hiciéramos a mano, nos tomaría bastante más tiempo hacerlo y calcularla. También el vector estado va a tener 2 a la 3 elementos, entonces es más tedioso de calcular, ¿no? Pero con la ayuda de Qiskit podemos obtener esta información relativamente fácil porque son unas cuantas líneas de código. Entonces, aquí quiero hacer notar que no estoy usando Qiskit AER. En el ejemplo de arriba estoy usando AER, pero aquí no estoy usando Qiskit AER. Aquí estoy usando este módulo que se llama Quantum Info. Este módulo está incluido en Qiskit, o sea, con que yo instale Qiskit solito ya lo voy a tener a mi disposición. Entonces, una diferencia que hay que destacar con el ejemplo anterior es que no necesito mediciones, nada más agrego las compuertas y yo le puedo decir, ok, toma el circuito eh, y sácale el vector de estado. Este state vector también vive dentro de Quantum Info. Y cuando le pido al operador, a lo mejor ya lo han escuchado, operadores lo usan como sinónimo de compuerta, o sí, de matriz unitaria o compuerta. En este caso nos estamos refiriendo a esta matriz unitaria que representa todo el circuito. Y ya acabé. Yo le digo operador de ese circuito, vector de estado de ese circuito, y ya simplemente los pinto y ya está. Ya tengo toda esta información. Entonces, si yo tuviera un circuito mucho más grande, pues rápidamente yo puedo obtener toda la información que yo quisiera, ¿no? Tener los conteos que equivalen a una simulación, en donde yo puedo ver con qué probabilidades, dados estos conteos, es que va a ocurrir cada uno de los estados posibles. También puedo obtener el vector de estado final al final del circuito y la matriz unitaria que representa todo el circuito. Y bueno, Qiskit ha evolucionado bastante, entonces Qiskit-AER es una manera de simular. Quantum Info, el módulo Quantum Info es otra manera de simular y hay otras maneras que a lo mejor han escuchado que son las primitivas. De hecho, las primitivas que surgieron al inicio, todo parece indicar que las van a deprecar pronto. Ya existen la versión 2 de esas primitivas. Entonces, en este documento pueden venir a ver estas otras opciones. Este documento lo hice el mes pasado, entonces está actualizado, digamos. Entonces, para simulaciones locales, tenemos el Qiskit-AER, que revisamos este de aquí, nada más este cachito, y Quantum Info, que también tuvimos este ejemplo de aquí, pero tenemos estas otras opciones de por acá, ¿no? Y bueno, como ejecución remota, nada más para mencionarlo, tenemos a nuestra disposición el IBM Runtime. Y como les digo, sí existen las primitivas versión 1, pero ahorita ya se está promoviendo que se usen las versiones 2. Entonces, aquí si tienen curiosidad, les dejo más detalles sobre cada una de estas maneras de simular y también aquí, bueno, aquí hice un pequeño benchmark de cuál de las maneras de simular es más eficiente. En general, Quantum Info es más eficiente. Se creía mucho que AER era muy optimizado, pero parece que no. Pero bueno, entonces ahora veamos el mismo ejemplo en PennyLane. PennyLane es el framework que hizo la empresa llamada Xanadu. Y su principal objetivo es trabajar con Machine Learning, es decir, hacer Quantum Machine Learning. Pero pues también nos permite hacer las cosas básicas, ¿no? Entonces por eso podemos hacer este circuito sencillo que genera el estado de Bell. La instalación es rapidísima como la de Qiskit, nada más pip install PennyLane.
Y luego aquí tiene sus maneras de funcionar, digamos. Para crear un circuito hay que hacer una función, el nombre que uno quiera. Y el hecho de lo que lo termina de hacer un circuito cuántico es esta anotación en donde le hacemos un QNOD y ya con esto ya lo podemos ejecutar como circuito cuántico. Esta función tiene que regresar el tipo de medición que yo quiero hacer. Entonces, para este primer ejemplo, la medición que yo quiero hacer son los conteos, para compararlo con el primer ejemplo de Qiskit. Y bueno, nosotros podemos imprimir el circuito como de manera en texto plano. Aquí podemos ver que el tipo de mediciones de conteos. Si lo imprimo de manera con más gráfica, digamos, eso se traduce a una medición como tal. Pero estos serían los equivalentes, ¿no? Entonces, cuando lo ejecuto, aquí lo ejecuto mucho más fácil, simplemente mando llamar a la función. Se va a comportar como un circuito cuántico porque está anotado como un QNOD. El QNOD tiene que tener este device definido que para estos ejemplos sencillos yo le digo que se comporte con un default qubit. Aquí hay más opciones, pero ahorita es suficiente esta. Y también le estoy diciendo que ese device va a ejecutarse con 1024 shots para que sea muy comparable con el ejemplo de Qiskit. Entonces simplemente lo mando a llamar y ya lo ejecuté, ya lo simulé. Y lo que estoy viendo aquí es que me está regresando en los conteos 498 para el estado 00 y 526 para el estado 11. Como vemos, la ejecución no es exacta porque no es la idea, sino que estoy simulando cómo se comportaría una computadora cuántica real. Por eso estos valores son muy cercanos a la mitad cada uno, pero no son exactamente la mitad. Entonces, bueno, el comportamiento es muy similar al ejemplo que hicimos con Qiskit. Y en este otro volví a definir mi circuito aplicando las mismas compuertas Hadamard y Zenot, pero en este caso yo no quiero que me regrese los conteos, sino quiero que me regrese el estado, o sea, el vector de estado final del circuito. Entonces aquí cuando lo imprimo me dice, ok, voy a hacer una medición de tipo estado. Y también hay que notar que el device le quité la parte de los shots porque no quiero ejecutar varias veces para sacar estadística como fue acá, sino que simplemente quiero el estado final. A la hora de que lo dibujo de esta manera no se nota la diferencia con el de counts. Se nota la diferencia cuando lo imprimo en texto plano porque me dice la medición es de tipo counts y aquí la medición es de tipo state. Entonces cuando lo ejecuto, lo que me va a regresar efectivamente es un estado. Es que es un vector estado, ¿no? Entonces este vector vamos a notar que tiene un valor, luego cero y otro valor, que vendría siendo este de aquí. Y como mencionamos arriba, el 0.7071 equivale al 1 entre raíz de 2. Entonces, este vector de estado efectivamente es el que yo esperaba, porque es el mismo que generé con Qiskit. Es el mismo estado de Bell, donde tiene la mitad de ser 00 y la mitad de ser 11. Y luego para obtener la matriz que representa el circuito, simplemente le mando mi función, que a la que le quiero obtener el circuito cuántico, digo la matriz, perdón, a este método que se llama matrix y me regresa lo que yo quería, ¿no? Me regresa una matriz. Aquí vamos a ver que cada uno de los elementos se equivale a 1 entre raíz de 2, pero vamos a notar que los unos son diferentes. Si se acuerdan, el caso de Qiskit, tengo aquí 1, 1, luego 0, 0, 0, 0, 1 menos 1. Esto ya no quedó igual en Penny Lane. ¿Qué pasó?
En la de arriba aquí era 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 menos 1. Y ya es otro orden, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a destacar algo importante porque pasa, ¿no? Cuando uno se cambia o juega entre diferentes frameworks, suceden este tipo de confusiones. Lo que está sucediendo es que el orden de los qubits entre Qiskit y Penny Lane es inverso. Entonces, si nosotros nombramos el qubit Q0 como el de arriba, este de aquí, este es Q0 y este es Q1, en el dibujo de Qiskit se nota, ¿no? El de hasta arriba es Q0 y empieza a contar hacia abajo. Entonces, el de hasta arriba es Q0, luego el de abajo es Q1, entonces Qiskit define el estado en este orden. El Q1 lo pone a la izquierda y el Q0 lo pone a la derecha. Mientras que Penny Lane lo va a definir en este otro orden, el Q0 a la izquierda y el Q1 a la derecha. Entonces, o sea, al final del día es lo mismo, nada más que está invertido y hay que tener mucha atención cuando estemos trabajando en un framework y en el otro. Entonces, para hacer que la matriz unitaria sea igualita a la que nos dio Qiskit, hay que hacer el mismo circuito, pero aplicando las compuertas en el otro orden. Aplicar Hadamard al qubit 1 en lugar del qubit 0 y el CNOT cambiar el control a 1 y el objetivo a 0, que sería el inverso. Entonces, cuando dibujamos el circuito, vemos, ¿no? Que Hadamard está abajo y el control está abajo y X está arriba, ¿no? Del CNOT. Al momento de imprimir la matriz otra vez, con este punto matrix, ahora sí estamos obteniendo la matriz que es igualita a la que nos dio Qiskit. Ahora, por último, el ejemplo con Circ. Circ es el que hizo Google en su branch que se llama Google Quantum AI. Y también nos permite simular y nos permite acceder a sus computadoras cuánticas. Y también es sencillo, aquí hay que definir los qubits como por separado, forzosamente. Definimos el circuito, le aplicamos H, le aplicamos ENOT y le aplicamos mediciones. Aquí estas M son de mediciones. Para simularlo creamos un simulator. Luego cuando lo ejecutamos le decimos que 1024 veces. Y aquí sí contamos con una función que nos permite dibujar el histograma. Más o menos fácil porque hay que definir un método que nos pinte bien los labels de acá abajo. Pero podemos compararlo con el histograma de Qiskit, en donde vemos que la mitad de las veces nos da 0, 0 y la mitad de las veces nos da 1, 1. Para dibujar el vector de estado necesitamos un circuito que no tenga mediciones, por eso lo volví a crear. MyCircuit 2 es el mismo, pero no tiene mediciones, como vemos aquí no tiene las M's. Y entonces le pido Final State Vector. Y ya con eso. Esta nada más es para pintarlo más bonito en notación de Dirac. Y entonces aquí podemos ver 0.71. Bueno, en realidad es el redondeo de 0.7071, que equivale a 1 entre raíz de 2, para 0, 0 y para 1, 1. Es decir, este mismo estado, igual que nos salió en Qiskit y que nos salió en Penny. Luego, para pedir la matriz unitaria, tenemos este método punto unitario y necesitamos mandarle el circuito que no tenga mediciones y nos está pasando lo mismo. Esta matriz se parece a la que nos dio Penny Lane al inicio y no es la misma de Qiskit. Pero entonces lo que estamos viendo es que Circ ordena los qubits igual que Penny Lane. Entonces aquí el rebelde es Qiskit, que los está ordenando invertidos, ¿no? Aquí está lo mismo, tanto Circ como Penny Lane tienen este orden. Entonces nada más para terminar de comprobar que esto funciona, creamos otro circuito en donde intercambiamos las compuertas, H lo ponemos abajo y el control, el CNOT o control X invertido, ¿no? Ya le pedimos la matriz unitaria y ahora sí ya es igualita a la de Qiskit. Pero tuvimos que invertir el circuito. Entonces, bueno, en pocas palabras, eso es la manera en la que hacemos simulaciones. Nosotros vamos a construir el circuito que queremos ejecutar
hacemos la simulación. Como ven, son pocas líneas de código en la mayoría de los frameworks. Y ya de ella podemos empezar a revisar cómo va a funcionar. Tanto ir checando su vector de estado, ir checando su matriz que representa al circuito, y bueno, la ejecución final a la hora de que realizamos los conteos. Entonces, bueno, para terminar, me gustaría mencionar que hay algunas aplicaciones potenciales que ya se están trabajando en ellas. Por ejemplo, en la criptografía tenemos el algoritmo de Shor, que ha sido muy sonado. Casi que esa es la razón por la que las empresas decidieron apostarle a la computación cuántica, porque ya sintieron muy cercano la seguridad de los criptosistemas actuales pueda verse vulnerada por este tipo de algoritmo. Todavía no, porque no tenemos la cantidad de qubits necesarios, pero potencialmente ya se puede romper esta seguridad, ¿no? Y bueno, a su vez esto está impulsando el desarrollo de nuevos algoritmos criptográficos que buscan sean resistentes a los ataques cuánticos. Entonces ya tenemos esas definiciones postcuánticas, ¿no? Para la seguridad. Y los algoritmos cuánticos también se están usando mucho para resolver problemas de optimización y se utilizan en la logística, por ejemplo, o en la asignación de vehículos, manufactura, incluidas las finanzas. Y también, bueno, como ya había mencionado, creo, las computadoras cuánticas podrían simular moléculas y materiales al mismo nivel cuántico en los que son construidos, ¿no? Lo que puede ayudar mucho en la química y la investigación de los materiales, como decía, y de esta manera se puede facilitar el descubrimiento de medicamentos nuevos. Y otra cosa que está también muy en boga es la investigación de la posibilidad de que la computación cuántica pueda mejorar los algoritmos de machine learning. Y, por ejemplo, al entrenar modelos de redes neuronales o otro tipo de modelos de machine learning que se están pasando a quantum machine learning. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido útil y les ayude a inspirarse un poco para explorar más sobre la computación cuántica. Cualquier pregunta, aquí estamos. También, si desean escribirme un correo, con gusto les respondo por allá también. Muchísimas gracias, Claudia. Espectacular presentación. Realmente estamos súper contentos de haber visto todo este abordaje de los circuitos cuánticos y su simulación en las computadoras clásicas. Y gracias por tu generosidad al habernos presentado tres escenarios diferentes. Cómo se simula en Qiskit, cómo se simula en PennyLane y cómo se simula en Cirq. Y ver estas diferencias. Esto es bien importante, el orden de los qubits, ver cómo cada una de las aplicaciones tiene pues su particularidad. Y algo muy interesante que tú nos has hecho notar, Claudia, es la base matemática que es importante tener. Si no entendiéramos la base matemática como lo son todo lo que tiene que ver con álgebra lineal, el comportamiento que tienen las matrices, las operaciones con los vectores y el orden obviamente que debe tener para tener resultados consistentes, realmente esto sería bien difícil de poder interpretar al momento en que uno obtiene resultados en los diferentes simuladores. Entonces, vemos allí una gran oportunidad. Tenemos varias preguntas de nuestro auditorio y realmente también yo tengo algunas más y vamos a irlas haciendo poco a poco. Sin embargo, una de ellas es dónde pueden conseguir información de computación cuántica y canales donde puedan realmente ver información en español. Bueno, queremos agradecer por esta pregunta y decirles que precisamente esa fue la preocupación que tuvimos desde que como Silver Quality Consulting empezamos a investigar todo lo que tiene que ver con computación cuántica y le compartí esta inquietud a Claudia y por eso desde que iniciamos con los Silver
Quality Consulting, los Quantum Days de Silver Quality Consulting, nosotros empezamos a trabajar más del 90% de nuestros eventos son en español, precisamente para generar cultura cuántica en español y llevar este tipo de información a Latinoamérica, a la gente también de habla hispana, que es bien importante que lo tengamos. Tanto Claudia como mi persona hemos coincidido en ambientes de aprendizaje netamente en inglés y nos ha pues tocado traducir todo este conocimiento para llevarlo a ustedes. Pero gracias por juntarse a nuestra comunidad. Los invitamos y le voy a dar el paso a Claudia para que también nos diga qué otras comunidades hay para aprender de estos temas en español. Claro que sí. Bueno, hasta antes de que cambiaran a Qiskit 1, la documentación de Qiskit estaba en español, toda, y lo sé porque yo la traduje prácticamente solita. Entonces, ya no es la última versión de Qiskit, pero todavía hay cosas útiles que pueden encontrar ahí en cuanto a información, ¿no? En cuanto a comunidades, bueno, pues directamente los puedo invitar a Quantum Kipu. Esta es una comunidad de latinos en donde estamos buscando enseñarnos entre nosotros y también pues, hacer proyectos. Está por abrirse la convocatoria para comenzar con un nuevo cohorte. Entonces, lo primero que va a suceder es un curso en español, obviamente. De ahí, quien quiera puede participar en estos proyectos que les menciono, donde va a haber mentores y los interesados, los mentees. Y bueno, es una oportunidad de tanto de conocer gente con el mismo interés como de pues adentrarse, ¿no? A veces ayuda mucho a hacer para aprender. Entonces, si te ves en la necesidad de resolver un problema, pues te ves en la obligación de aprender, ¿no? Entonces, es una manera de aprender también. Y pues sí, yo creo que básicamente, sí hay cosas en español, sí te encuentras videos en YouTube, por ejemplo, que expliquen cosas en español, pero pues sí, sí es escueto, sí es escueto. Sí, yo también les podría recomendar la serie de pláticas que ya están en el canal de YouTube que les compartió Wendy, de los Quantum Days, pues ahí ya se tratan varios temas y yo creo que valen la pena. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, efectivamente allí este es un abrebocas, ¿no? Es un abrebocas para ir generando cultura, pero para alguien que realmente no tiene conocimiento, pues le viene bien estos cursos a nivel de personas entusiastas, como tú decías. Estos entusiastas, porque así empezamos nosotros, empezamos como personas entusiastas en el tema de computación cuántica y ahora pues ya estamos en la onda de la investigación como tal. Entonces es bien interesante todo el proceso que uno va adquiriendo. Y también acá tenemos otra pregunta que nos hacen es que lo que realmente es un computador u ordenador cuántico está en la parte de abajo donde están los qubits o todo lo demás es el sistema de refrigeración, porque normalmente se está asociando la imagen a toda esa estructura que tú nos mostraste, a toda esa estructura como araña dorada, toda esa estructura se le está asociando a un computador cuántico. Entonces la pregunta es, ¿qué exactamente viene a ser el computador cuántico? ¿Solamente la parte inferior o toda la estructura? Pues si somos estrictos, tendría que ser toda la estructura, porque no podría, o sea, los qubits como tales están hasta abajo, ¿no? Eso sí es cierto. Están hasta acá abajo, pero no podrían funcionar sin todo lo de arriba. Entonces, como computadora cuántica, como sistema completo, pues es todo, simplemente porque lo necesitamos para que termine de funcionar lo de hasta abajo y funcione de manera cuántica como tal. Aunque acá arriba no esté sucediendo cosas cuánticas, es parte de y no lo podemos quitar. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Y tenemos acá otra pregunta que nos dice que cómo cree que afecta a la industria el gran número de mitos que hay respecto a los ordenadores cuánticos. Mitos como que sustituirán a los computadores clásicos, que romperán Internet o que prueban todas las soluciones a la vez.
Pues afectan porque generan información errónea, efectivamente. En ese sentido, mucha gente como que no termina de convencerse de entrar a entender las cosas porque creen cosas erróneas, ¿no? De en base a esas pues fake news o charlatanería, no sé. Pero a su vez, o sea, los que están realmente interesados rápidamente se dan cuenta de que todo eso no es cierto o son verdades a medias. Entonces, al final del día, los que sí les interesa lo van a entender y lo van a trabajar de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que sí afecta, pero no al grado de que no nos permita seguir avanzando. Sí, coincido totalmente contigo, Claudia. Muchísimas gracias por tu respuesta. De hecho, he conocido a profesionales que están en el ámbito de ciberseguridad y ven todavía a la computación cuántica como un mito. Sin embargo, yo lo asocio con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Mientras Ujú. unos están preocupados en que la inteligencia artificial reemplace su trabajo o lo están viendo como un mito o hasta pues como algo negativo, hay otras empresas y otros profesionales que estamos tomando ventaja de todo lo que es la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que nosotros hemos visto. Por ejemplo, empresas como D-Wave, como IBM Quantum, también como Cureca en España, o sea, son empresas que están tomando ventaja competitiva de la computación cuántica y, por qué no decirlo también, nosotros como Silver Quality Consulting, a pesar de que estamos en esta fase de educar, porque eso es lo primero, educar a las personas y también pues Quantum Kipu con las comunidades y las comunidades que tú siempre a las que nos invitas, a Q-World también, que ha hecho un gran trabajo con cada uno de nosotros, incluyéndome respecto a ponernos la brecha, ponernos en la brecha para precisamente empezar a conocer estos temas y no quedarnos, sino que buscar las ventajas y las aplicaciones. Entonces, básicamente, al momento, para complementar tu respuesta, no es que las computadoras cuánticas van a sustituir a los ordenadores clásicos. De hecho, tuvimos un conversatorio en el mes de marzo con importantes panelistas, entre las cuales también estuviste tú, querida Claudia, y coincidimos que al momento se están complementando las tecnologías. Sí, al momento se están complementando. No estamos hablando de una sustitución de la una a la otra porque atacan pues obviamente necesidades diferentes y cada una de ellas tiene sus ventajas y también sus limitaciones respecto al determinado problema que quieren solucionar. Excelentes preguntas, realmente muy interesantes. ¿Ah? Gracias. Y otra pregunta, ya esta es la penúltima. ¿En cuánto tiempo se estima que tendremos un ordenador cuántico verdaderamente funcional y útil? Pues no, sí, no sé a qué te refieras con verdaderamente funcional, porque por ejemplo, las computadoras que nos permite acceder IBM ya tiene 127 qubits y eso ya nos deja hacer varias cosas, varias cosas. El problema es que son qubits ruidosos, ¿ok? Entonces lo que necesitamos es utilizar muchos de esos qubits para la mitigación de ruido. Eso nos baja, ¿no? La cantidad de qubits lógicos disponibles, pero cosas ya se pueden hacer. El objetivo de este tipo de computación que está basada en compuertas cuánticas es que sean genéricos. Entonces, en ese sentido, ya es útil porque es una computadora que es tan genérica que le podemos meter los problemas que queramos. O sea, por eso en los ejemplos que mencionaba, podemos ya resolver problemas de optimización chiquitos, ¿sí? Por el problema de que hay que utilizar qubits para corregir errores, pero ya se pueden resolver, también se pueden resolver problemas de finanzas, también se pueden resolver problemas de machine learning, chiquitos, pero al final del día ya son cosas que funcionan, son cosas que nos permiten investigar sobre todo para estar preparados para cuando sí ya tengamos una cantidad más importante de qubits. De hecho, ahorita el objetivo de IBM es precisamente generar
cantidades importantes de qubits, ¿no? Que sean poco ruidosos. Entonces, o sea, en ese sentido ya funciona, son computadoras genéricas en el sentido de que le puedes poner el problema que tú quieras. Y bueno, estamos a la espera de poderlas crecer, de poder contar con más qubits para que los problemas a resolver sean más grandes y sean cada vez más apegados a las necesidades de nuestra realidad como sociedad humana, ¿no? Sí, muchas gracias, Claudia. Complementando tu respuesta, es bien importante tener claro que hay dos cosas, al menos desde la perspectiva que yo he visto, es que hay dos cosas que hay que tener en cuenta, dos aspectos importantes. La información pública, como por ejemplo lo hace IBM, que IBM tiene hasta su hoja de ruta publicada, pero también hay por otro lado la información privada y clasificada que no necesariamente llega a nuestro alcance. Hay que estar preparados para el 2025, porque el 2025 es el año que se lo ha catalogado como a nivel mundial el año de todas las tecnologías cuánticas. Entonces, hay que estar muy alertas a lo que va a pasar el próximo año, porque seguramente empresas privadas van a sacar, ahora sí, a la luz sus tecnologías a nivel comercial. Y todos estos años han estado trabajando tras bastidores respecto a estas tecnologías. Entonces también hay que estar alerta a lo que va a pasar en 2025. Nuestra página de LinkedIn de Silver Quality Consulting, allí pueden ver también la hoja de ruta de IBM, donde está la hoja de ruta y donde van a ir viendo justamente lo que hablaba Claudia de los 127 qubits, de cómo ellos planean escalar de aquí al 2030. Entonces pueden ver toda esta hoja de ruta para que vayan observando que ya cuando ellos lanzan algo es porque está funcionando. Y a nivel privado, empresas como D-Wave ya lo están implementando muchísimo en el área logística y en la parte de finanzas. Lo están haciendo con puertos. El puerto de Los Ángeles está aplicando tecnología cuántica a través de la metodología de D-Wave para justamente optimizar sus operaciones portuarias. Entonces, esto es una realidad. Lo único es que nosotros acá, pues en Latinoamérica, tenemos quizás la información a veces un poquito más retrasada, nos llega después, pero justamente estos espacios son para actualizarnos. Y yo quiero felicitar realmente a Claudia, esta presentación ha estado fabulosa, realmente nos ha enseñado tanto antecedentes como la parte matemática, como las tecnologías y obviamente los frameworks para hacer las simulaciones, pero también vimos bastante matemática ahí. Entonces, nosotros como Silver Quality Consulting en el mes de agosto vamos a tener, ¿me permites compartir, Claudia? Vamos a tener la escuela de computación cuántica. Vamos a empezar con el módulo 1. Queremos invitarlos. Eh, Queremos invitarlos a participar con nosotros, todas las personas que quieran empezar desde cero. Sí, ahí pueden ver mi pantalla. ¿Se puede ver, Claudia? ¿Sí? Sí, sí, ya se Muchísimas ve. gracias. Entonces, aquí tenemos la Escuela de Computación Cuántica de Silver Quality Consulting, donde vamos a empezar con una introducción a la computación cuántica. Son estas horas de entrenamiento en las cuales ustedes van a aprender a convertir precisamente estas matrices que estábamos viendo, estas matrices que representan las compuertas cuánticas. Vamos a empezar con principios básicos y justamente para entender este tipo de simulaciones que nos estaba mostrando Claudia. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a estar el 12 y el 13 de agosto. Escríbanos por favor allí por LinkedIn. Estamos en LinkedIn. Yo estoy como Wendy Plata. Los invitamos a conectarse con nosotros y también los invitamos a conectarse a la página de Silver Quality Consulting, donde también estamos allí promoviendo
el estudio de la computación cuántica. Y también a Claudia la encuentran en LinkedIn. Claudia, si puedes compartir tu LinkedIn si puedes compartir tu LinkedIn en el chat, sería interesante para que también la encuentren así como está también ahí. Claudia Sendejas Morales, conecten con Claudia. Claudia es fabulosa. Claudia es fabulosa, así que los invitamos a que sean parte precisamente de todo esto que nosotros estamos haciendo por ustedes. Muchas gracias Claudia por compartir tu LinkedIn y ahí también les dejé mi canal de YouTube, que como ustedes verán, empezó como entusiasta, pero quiero agradecer públicamente al ánimo que siempre Claudia me ha dado. Yo le he dicho, Claudia, quiero hacer esto en computación cuántica, quiero hacer lo de acá y siempre ella me ha apoyado y una muestra es que ella está aquí con nosotros siempre apoyando estos eventos. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Los esperamos en nuestros siguientes eventos. Esperamos que se puedan inscribir en la escuela para que sean parte de esta comunidad que estamos formando. Y pues ya les tendremos más sorpresas, ¿verdad, Claudia? Estamos ahí Claro, haciendo claro que sí. más cositas. Bueno, que tengan un excelente día y recuerden que estamos aquí para ofrecerles mucha información, contenido de valor sobre computación cuántica y otros temas que ya los van a ver en nuestro canal de YouTube y también en LinkedIn. Bueno, que tengan excelente tarde, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego.